Bendiciones, hermanos en la fe. La paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones, apóstoles de Ministerio Centro de Intercesión Internacional, apóstol Raúl, apóstol Judith. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar. Dijimos y vimos el chisme, pero como en un momento determinado, ¿verdad? El chisme se torna en una calumnia, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, el chisme tarde o temprano se torna en una calumnia hacia una persona. En ese sentido, la calumnia se va a atribuir a personas que tienen ciertos defectos y la persona que calumnia es muy fijada en esos defectos. Entonces, que tiene defectos, comportamientos en las actitudes de otros, ¿sí? Y entonces esto es algo que se va a esparcir como acusaciones y críticas en medio de donde se desenvuelve una persona. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser la misma iglesia. Entonces, esto generalmente se esparce, ¿sí? Ahora, aquí es muy importante, ¿verdad?, que hay familias que participan en calumniar y hay familias que encubren la calumnia. Igual, de manera personal, hay quienes calumnian, quienes participan en la calumnia y quienes encubren la calumnia, ¿sí? La calumnia es algo falso en contra de otra persona, pero tiene una tonalidad fuerte, ¿sí? Entonces, esto se ve más claramente cuando alguien se quiere quedar con el esposo ajeno o con la esposa ajena, con el novio ajeno o con la novia ajena, ¿sí? Empiezan a generarse calumnias de que si lo vieron con otra, que si lo vieron con otro, ¿verdad? Para que esto genere conflictos graves dentro del matrimonio o dentro de la pareja de novios, ¿sí? Entonces, es algo que se va a empezar a hablar falsamente, ¿sí? La cuestión es de que muchas veces la gente que empieza con algo así le sale, sigue, y esto va tomando fuerza, ¿sí? Y obviamente todo esto es para acusar, para agravar, para dañar, para deshonrar a otros y para quitarlos del camino. ¿Tú por qué crees que una mujer que quiere quedarse con el novio de otra, o una mujer que quiere quedarse con el esposo de otra, va a inventar un chisme, va a calumniar, ¿verdad? De que vieron a ese varón o a esa mujer con otro, ¿sí? O sea, es algo falso. Pero lo que te quiero decir es lo fuerte que es ya decir algo que no es cierto con tal, ¿verdad?, de lograr su objetivo. Con tal, o sea, aquí no le va a interesar destruir el matrimonio, el noviazgo, no. La persona que calumnia, ¿verdad?, es una persona que lo que quiere, ¿verdad?, es lograr sus objetivos, ¿sí? Y no le va a interesar a quién se lleve por delante, ¿sí? Entonces vemos que en este sentido en la calumnia hay disputa, ¿sí? Y eso sucede también en los trabajos, ¿sí? Hay quien ve la posición de tu trabajo cuánto te está redituando en economía y quieren tu puesto, ¿sí? Quieren tu puesto. Entonces se levanta calumnia. Se genera, ¿verdad?, una disputa. Así como es a nivel de matrimonios o de noviazgos, ¿verdad?, también a nivel de trabajo, ¿sí? Bueno, pues todo esto es lo que de alguna manera hay en iglesia, ¿sí? La cuestión es de que está disfrazado, ¿sí?
Tenemos que tener cuidado en todo esto, ¿sí? Entonces, todo esto trae obviamente destrucción de la reputación de la persona, ruptura de matrimonios, ¿verdad? Se va a sembrar duda, va a traer confusión. Obviamente que si en este caso la pareja o el matrimonio continúan, tienen conflictos, tienen pleitos que a lo mejor antes no los tenían, porque se sembró la duda, porque se sembró confusión. Entonces esto es muy delicado, ¿sí? Se va a sembrar la duda hacia la pareja, ¿sí? Y obviamente todo esto es falsedad para calumniar y todo esto sale de envidia, de codicia, de querer poseer, de querer tener lo que no te pertenece, lo que no es tuyo, lo que Dios no tiene para ti, ¿sí? Entonces, todo esto está muy fuerte. Entonces, fíjate bien, la calumnia es una acusación falsa, hecha con maldad, hecha con dolo. Es una calumnia consciente, ¿sí? En donde puede haber rivalidad, disputa, ¿sí? Entonces el propósito es causar daño y como hay rivalidad se está peleando, ¿verdad? Lo que no es tuyo, en este caso puede ser tu novio, tu esposo, ¿verdad? Tu trabajo, ¿sí? Algo que te aplicaste, ¿verdad? Y te lo dieron honestamente, ¿verdad? Pero alguien que lo quiere y entonces, ¿verdad? Va a calumniar para tenerlo esa persona, para quitarte del camino. Entonces, aquí en este sentido, la calumnia va a tener como propósito que la persona logre sus objetivos personales, ¿verdad? Y va a quitar de en medio a quien sea y como sea. Es muy fea, ¿sí? Ahora, fíjate bien, aquí Satanás es el calumniador, ¿sí? Él calumnió, él deshonró a Dios delante de Eva, habló mal de Dios, habló falsamente de Dios delante de Eva, ¿sí? Lo difamó, lo blasfemó, blasfemó al Espíritu Santo. Entonces, la calumnia es, digamos, otro tono más fuerte de un chisme, ¿sí? Entonces, está tremendo. Te digo, es que realmente cuando se habla algo y se va pasando de boca en boca, nuevamente, te repito, ¿verdad? Va tomando distintos matices, porque la boca de cada persona tiene su corazón, ¿verdad? Sus emociones y son distintas, ¿sí? Le va poniendo de su yo, de su sentido. Es como el teléfono descompuesto, ¿sí? Se empezó con una cosa y se distorsionó hasta que llega y se dice algo totalmente falso, ¿sí? Qué tremendo. Esto, ¿verdad? Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se condena la calumnia, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, un falso testimonio viene a ser una calumnia, ¿sí? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, híjole, es muy, muy, muy fuerte esto, mis hermanos. Dice calumniar del hebreo 6231, ashak, raíz primaria, dice es presionar, es decir, oprimir, defraudar, violar, agraviar, calumniar, robador. Oye, pues cómo no, si te van a calumniar por robarte a tu esposo, a tu novio, a tu trabajo, pues claro, ¿sí? Es un robador. Hacer violencia, claro, todo esto implica violencia. Y fíjate bien lo que nos dice Levítico 6:4. Habló Adonai a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó
y el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Entonces, era algo que tenía, ¿verdad?, que restituir. Una calumnia, ¿verdad?, se tenía que restituir. Entonces, aquí, la persona que defrauda a otra, pues, ¿qué ha hecho? Le ha mentido, ¿sí? Está agraviando, está ofendiendo, está deshonrando al que le dio esa confianza. Entonces, cuando en un matrimonio hay confianza, que se llevan bien, pues mira, el enemigo no le gusta eso y va a utilizar a una persona que es envidiosa, ¿sí? Entonces, esa persona envidiosa, ¿verdad?, quiere, ya sea hombre o mujer, al esposo o a la esposa. Y entonces, bueno, pasa muchas veces que entra a tu casa alguien a hacerte, ¿verdad?, la limpieza, ¿sí? Pero no creas que porque esa persona físicamente es humilde, no tiene envidia, ¿sí? Entonces, aquí una cosa importante, ¿verdad?, es que todo esto va a ser movido por la envidia. ¿Y de dónde surgió la envidia? Dijimos que en la eternidad con Lucero. Y que cuando Eva le creyó, ¿verdad?, todo eso entró, pasó a ella, por cuanto le creyó, ¿sí? Entonces, aquí en la calumnia se deshonra, ¿verdad?, al que se le está dando precisamente. Una persona que te tiene confianza y tú le mientes, le defraudas, tú estás deshonrando a esa persona, ¿sí? Le estás defraudando. Y esto fue lo que hizo Satanás en la eternidad. Imagínate cuánto no le dio el Señor en confianza, en proyectos, ¿sí? Y él defraudó al Señor, ¿sí? Entonces, en el antiguo pacto aquí, según lo que leímos, se tenía que pagar una multa para indemnizar al que fue calumniado. Entonces, aquí, ¿verdad?, puede llegarse hasta asuntos legales, ¿verdad? Y entonces hay gente que dice, sí, pues me haces ver, y me lo haces ver, y tienen que llevar las pruebas, ¿verdad? Entonces, si solamente es algo falso, salido de la envidia del corazón de la persona, ¿verdad?, pues tiene que haber una indemnización, tiene que pedir perdón, ¿sí? Entonces, esto es difícil. Del hebreo 6233, oshek, injuria, fraude, aflicción. Por supuesto es algo que trae aflicción, ¿verdad? Ganancia, injusticia, es injusticia, calumnia, cosa mala vida. Pues sí, mira, si alguien se queda por una calumnia con el esposo, ¿verdad?, con el novio, con el trabajo, ¿verdad?, pues es algo mal habido, ¿sí? Es daño, es violencia. Nos dice Isaías 59:13, y por supuesto, ¿verdad?, pues es, bueno, sí, aquí nos dice injusticia, ¿sí? Nos dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, ¿sí? Entonces, lo que hay en el corazón es lo que da testimonio de lo que estás viviendo, de lo que eres, ¿sí? Dice, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Adonai y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces, aquí la calumnia es injusticia, la calumnia es rebelión, ¿sí? Y entonces es rebelión, pero obviamente inicia con la mentira, inicia con el engaño, inicia con la desobediencia, ¿sí? Entonces tenemos que tener ahí cuidado. Aquí del griego 1908, a, apereazo, dice amenazas. Entonces, fíjate, insultar, difamar, calumniar.
Entonces, fíjate, en el ejemplo este del noviazgo, del matrimonio, hay amenazas porque hay disputa ya, porque ya se amenaza de que sí me voy a quedar con él, o él me dijo que me amaba, ¿verdad? Etcétera, etcétera, pero son cosas falsas, ¿sí? Una calumnia es algo falso, ¿sí? Pero que la persona lo hace con dolo, se deleita, lo está haciendo conscientemente, hay disputa, ¿sí? Entonces ve cómo el tono sube, pero empieza con el chisme, con la mentira, ¿sí? Nos dice, bueno, amenazas, insultar, difamar, calumniar. Nos dice aquí Lucas 6:28, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que el creyente puede ser calumniado y puede ser calumniado por otro creyente o puede ser calumniado por alguien que no es creyente, por los de afuera, ¿sí? Entonces, fíjate bien, por un lado está el que calumnia y por otro el que cree la calumnia. Entonces, uno que calumnia y el que cree la calumnia se establece un pacto, ¿sí? Por ejemplo, si a ti alguien va y te habla una calumnia de otra persona y tú la crees, estableciste un pacto, ¿sí? Porque se está haciendo una mancuerna en donde se está creyendo la calumnia y se está apoyando. Entonces, estás quedando atrapado en esa calumnia, en lo que has creído. Es que esta es la misma situación que pasó en la eternidad, tiempo, ¿verdad?, con Satanás, cuando habló a Eva. Calumnió a Dios, ¿sí? Y ella le creyó. Y entonces dejó el pacto de Dios para creerle a Satanás, quiere decir que pactó. Ella quedó cautiva, ¿verdad?, en las palabras de Satanás, en lo que calumnió de Dios. ¿Por qué? Porque Eva lo creyó. Entonces, cuando a ti van y te platican una falsedad de alguien, ¿sí?, ya no es un chisme, ya es otro nivel, es una calumnia, y tú la crees, haz de cuenta que estás pactando, ¿sí? Entonces, se queda atrapado en esto, se genera un pacto, ¿sí? La persona está cautivo, cautiva. Entonces, como sucedió exactamente con Eva en la eternidad, tiempo, porque esta es una manera de operar de Satanás, ¿sí? Y entonces vemos que en lo que acabamos de leer, que Jesús instruye a sus discípulos, ¿verdad?, para que se ore por los que calumnian. ¿Por qué? Porque esto hace realmente estragos, destruye, ¿sí? Destruye. Del griego 1228, diabolos, ¿sí? Calumniador. Dice específicamente Satanás, calumniador, diablo, ¿sí? Nos manda al griego 1225, diabolo, y dice que es acusar. Entonces, ¿cuándo es cuando se lleva? Cuando es, por ejemplo, que se están disputando a un varón, una mujer, sean casados o sean novios, ¿verdad? Bueno, pues se genera una disputa, una rivalidad, ¿sí? Y bueno, inclusive esto puede llegar hasta cosas más fuertes, ¿verdad? Quitar la vida. Pero, por ejemplo, aquí cuando dice acusar, claro que aquí están acusando, pero, por ejemplo, aquí sería con una autoridad, ¿sí? Entonces, cuando están acusando a alguien con una autoridad, es un comportamiento como el de Satanás, ¿sí? Porque calumniador, diablo, es acusador, es uno de los nombres de Satanás, ¿sí? Y entonces de ella se deriva realmente la palabra castellana que es diablo, y hay un solo diablo, pero hay muchos demonios que operan como él, ¿sí?
él es el maligno, él es el enemigo de Dios. Y entonces acusa, él es el acusador. Él acusó a Dios falsamente, calumnió a Dios, lo acusó falsamente delante de Eva. Pero también es el acusador del hombre, el calumniador del hombre delante de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Job 1, del 6 al 11. Entonces, él es el acusador. Acusó a Dios con Eva, lo calumnió, ¿sí? Dijo falsedad, Eva le creyó, pero también acusa o acusó al hombre delante de Dios. Fíjate, Job 6, 1 del 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Adonai los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Adonai a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Adonai dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Adonai dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Adonai dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sí? Entonces, bueno, puedes seguir ahí leyendo, ¿verdad? Puedes también leer el capítulo 2 y vemos realmente que él es el que entraba a la presencia de Dios a acusar al hombre. ¿Sí? Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás es el diablo, es el acusador, es el calumniador. Él entraba a la presencia de Dios, como lo vimos en Job 1 del 6 al 11, y él podía estar acusando. Nadie lo podía echar fuera porque tenía derecho legal, ¿sí? Por cuanto había pecado, en el sentido de que todo se originó en la eternidad. Entonces, cuando viene Jesucristo y con su muerte, con su vida, con su santidad, ¿verdad? La sangre de Cristo que es eterna, que es poderosa, ¿verdad? Esa sangre glorificada limpió los cielos. Fue lo que echó fuera a Satanás. Satanás ya no puede entrar a la presencia de Dios ni acusarte a ti, ni acusarte a mí. Entonces, ¿él cómo opera? Satanás va a operar por derecho legal. Entonces, él va a utilizar siempre el que vive en la carne, el niño que no tiene principios y que no vive principios, el que está totalmente y permanentemente en el pasado, ¿sí? Eso es lo que va a utilizar él porque es un derecho legal, porque en el pasado, ¿verdad? Hay dolor, sufrimiento, no hay libertad, ¿sí? Entonces, todo eso, lo que es la carne, lo que es un pasado infructuoso sin Cristo, ¿verdad? Es lo que va a utilizar el enemigo, ¿verdad? Precisamente para operar en esa persona en contra del hermano, en contra de la hermana. Entonces, ahora él trabaja por derecho legal. Ahora, aquí es importante que nosotros sepamos y entendamos, hay una estructura de autoridad, ¿verdad? De autoridades dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nada le puedes decir a la autoridad porque estás acusando. Pues no es así. Aquí hay cosas que, por supuesto, que tiene que saber la autoridad. Pero aquí la cuestión es qué y quién le dice.
¿con qué corazón vas a hablar? Cuando tú tienes una amargura, un rencor, un resentimiento en contra de alguien y tú vas y hablas con la autoridad de esa persona, estás acusando. Te estás alineando al acusador, al calumniador, a Satanás, al diablo, ¿sí? Por eso es muy importante que no tengas atravesado a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿verdad?, que se tienen que hablar dentro del orden de Dios, ¿verdad? Pero dentro del orden de Dios estamos diciendo que no tienes a ninguna persona atravesada. Cuando tú vas con un resto de cosas en tu corazón en contra de alguien, aunque le hables bonito a la autoridad, ¿sí? Estás siendo el acusador, ¿sí? Entonces, Satanás ya no tiene más poder de entrar a la presencia de Dios y acusarnos, pero actúa por derechos legales, ¿sí? Entonces, lo mismo, cuando tú te ministras, estás con el ministro, bueno, tienes ahí la libertad. En la presencia de Dios tienes la libertad, ¿sí? Pero es muy importante, o sea, porque si no lo hablas, entonces todo eso se va a generar en tu corazón una bomba de tiempo, ¿sí? Se va a convertir en amargura, en rebelión, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que tú sepas que tú no puedes cargar al hermano o a la hermana, porque si entonces tú traes cargando al hermano o a la hermana y tú vas a decir algo de él con la autoridad o con el ministro, ¿verdad? Es como si fueras el acusador, ¿sí? Entonces, cuidado porque el enemigo, porque entonces ahí lo estás haciendo en la carne, ¿sí? Lo estás haciendo en la carne y el enemigo precisamente, ¿verdad?, se alinea por la carne, ¿sí? Antes está la carne, el mundo y el enemigo. Entonces, para que el enemigo toque tu vida, tienes que estar en la carne. Por eso el Señor nos manda, nos llama a vivir en el Espíritu, ¿sí? Nos llama a arrepentimiento y nos llama a perdonar y nos llama a amar, ¿sí? Porque cualquier principio que tú quieras o estés viviendo, si es sin amor, no tiene fundamento. El fundamento de todos los principios divinos es el amor, ¿sí? Entonces, no puedes, si tú no tienes amor y te ves muy humilde, pues es una apariencia y a Dios no le podemos engañar. Entonces, es en ese sentido. Nos dicen 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente quiere decir que hay tanto mujeres como hombres que calumnian, ¿sí? Y esto lo está hablando a la iglesia, a la congregación. Entonces quiere decir que son acontecimientos, que son cosas que pasan dentro de la iglesia. Y que tú, yo, el Señor lo que quiere, ¿verdad?, es que nos despojemos de todo ello. Segunda de Timoteo, vamos a leer del 1 al 3, el 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ¿sí? Entonces, van a hablar falsedades en contra de las personas, ¿sí? Con maldad, para generar rivalidad, ¿sí? Disputas, lo van a hacer conscientemente y se van a deleitar en eso. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Entonces, pues todos estos vienen a ser características de los hombres que serán la plataforma, ¿verdad?, para que se manifieste el anticristo. Nos dice Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dice las ancianas. Bueno, quiere decir que dentro de la iglesia también hay gente
¿verdad? Que puede ser anciana en edad, ¿verdad? Pero que entonces tiene que guardar su boca. Y si es una anciana en cuanto a que tenga sabiduría, pues esta es la recomendación. No pueden ser calumniadoras, ¿sí? O sea, no puedes estar cuidando unas áreas de tu vida y descuidando otras. Tenemos que tener cuidado en nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros 5 sentidos. Tenemos que tener cuidado cómo está nuestro corazón, tenemos que tener cuidado cómo está la conciencia, todas las cosas, pero tiene que ser a la luz del Espíritu Santo, no por nosotros mismos, ¿sí? Nos dice aquí del griego 987, blasfemeo. Dice hablar impíamente, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, decir mal, difamar. Entonces, es decir algo falso en contra de alguien. Nos manda el griego 989, blasfemos, de un derivado de 984 y 5345. Dice difamatorio, calumnioso. Calumnioso contra el hombre, impío contra Dios, maldición, blasfemo, ¿sí? Y nos dice Romanos 3:8, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, nuevamente, mis hermanos, Satanás siempre va a inducir al hombre al pecado, ¿sí? Porque esa es la forma, ¿verdad?, en que él puede tener el derecho legal, ¿sí? Ahora, él siempre va a tentar al hombre a que haga lo malo. Y para esto va a traer engaños, ¿sí? Algo que anhelas, que nunca lo habías podido obtener, ¿verdad? Quizá te lo ponga delante, para que tú creas que es de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? Dice que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el enemigo, ¿sí? Entonces, vemos que la muerte fue introducida al mundo por el pecado, ¿sí? Y entonces vemos que Satanás tenía el poder sobre el pecado. Pero vino Cristo, ¿verdad? Dice que él tenía el imperio de la muerte, pero vino Cristo a darnos vida y a quitarle al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, ¿sí? Entonces, vemos que Lucero se levantó precisamente en rebelión contra Dios y cayó bajo la condenación. Pero también vemos, ¿verdad?, que vino y traicionó, ¿verdad? Utilizó a Judas Iscariote, ¿verdad?, para traicionar a Cristo, pero Cristo lo venció. Él pensó, ¿verdad?, que en esa traición pues ya se iba a deshacer y que él había vencido, pero quien venció fue Jesucristo, ¿sí? Ok. Bueno, nos dice la palabra, ¿verdad? Y en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, sí es muy importante que nosotros, ¿verdad?, estemos en sujeción, estemos en obediencia, estemos en una constante limpieza por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, que el Espíritu Santo esté escudriñando nuestro corazón
y que nos esté mostrando qué es lo que hay para que nosotros, ¿verdad? Mediante el arrepentimiento tengamos ese perdón y sea arrancado, ¿verdad? Con la sangre de Cristo aquello en lo que quizá consciente o inconscientemente hemos estado viviendo. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad? Lo que quiere es derecho legal, que guardes ahí algo en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu familia, ¿sí? Porque él de esa manera opera, que te resientas, ¿sí? Que estés en rebelión. Entonces, vemos que aquí tenemos que cuidar mucho el corazón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Pero nuevamente, tenemos también que guardar nuestra boca, ¿sí? No puedes hablar, ¿verdad? Dice que tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. Tienes que considerar a la luz del Espíritu lo que estás oyendo, qué vas a hablar, ¿sí? Y no salir en la emoción. Entonces, yo lo que veo, ¿verdad? Es que a donde quiera que uno va, la gente está enojada, enojada. La gente está en sus emociones, las emociones afloran inmediatamente, ¿sí? Entonces, pues eso es un engaño porque es la carne, es la carne. Nuestras emociones tienen que ser limpiadas y tienen que ser alineadas al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener entonces otro tipo de experiencia. Todo lo que es en el Señor es experiencia, es experiencia, es experiencia, ¿sí? La paternidad, el amor, la fe, la misericordia, la justicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo tiene que ser experiencia. Y en la medida que tienes esa experiencia con los principios, con una vida en el Espíritu, ¿verdad? De Dios, pues obviamente vas a ir creciendo y vas a ir madurando, ¿sí? Y entonces vas a ir anhelando más las cosas del Señor. Entonces, no, Dios es vida, ¿sí? Es vida en todos sus principios. Su bendición es vida, el amor es vida, el perdón trae vida, trae libertad, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Dios no nos hizo para sufrimiento, pero nos han enseñado que hay que sufrir. Entonces, mis hermanos, yo espero que realmente ustedes estén buscando del Señor, siendo realmente escudriñados por el Espíritu Santo y que tú puedas experimentar que esa limpieza de tu corazón te trae gozo, te trae paz, te trae alegría, te amas la vida, ¿verdad? Pero tiene que ser por el Espíritu Santo y tiene que haber un corazón agradecido. Mis hermanos, Dios les bendiga, los bendigo con bendición de lo alto, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, bendito sea.